por lo pronto, pues ya se encuentra con nosotros el abogado Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de ahí de Nuevo Laredo, y que hoy fue otra vez mencionado en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, abogado Raimundo Ramos, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, don Ernesto, gracias por esta oportunidad de dirigirme a su auditorio. Gracias, abogado. Me acompaña también Violeta Núñez en la co-conducción y le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Violeta, saludos. Muy buenos días, abogado. Pues, abogado, parece ser que el informe que presentó, la recomendación que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no está completa, y quienes lo leímos en una primera pasada sin tener todos los elementos, como el caso de ustedes que los tienen porque están llevando los casos, pues están ustedes publicando precisamente un comunicado de prensa donde pues señalan, hacen señalamientos pues muy serios, abogado, muy serios de lo que no se incluyó dentro del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, yo le pediría ahí, abogado, si podemos colocar lo que sí incluye y lo que no incluye, que ustedes consideran pues grave que no se haya incorporado ahí. Sí, no, con mucho gusto, Ernesto. Mire, es la primera ocasión en 25 años que tengo yo documentando violaciones a los derechos humanos que sale una recomendación de la CNDH aproximadamente en 20 días. Esto es inédito. Pero también los casos que se trabajan de manera urgente resultan estar incompletos o tener omisiones. Me parece que hay un acuerdo, y esto habría que analizarlo bien, entre la Fiscalía de Justicia Militar, la Fiscalía General de la República y la CNDH para intentar inculpar solamente a 4 militares por la muerte de este grupo de 5 jóvenes, las lesiones para un sexto, lesiones físicas y lesiones psicológicas para un 7º pasajero. Lo que nosotros hemos documentado es la participación de 21 elementos, 20 de tropa, por llamarlo así, y un oficial, capitán Helio Conde Toledano. Sin embargo, tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía Militar están omitiendo responsabilidad para la cadena de mando, incluyendo el general Jorge González Gálvez. ¿Por qué es importante la cadena de mando? Porque no nos consta que efectivamente esos 4 militares hayan aceptado voluntariamente haber disparado en contra de los jóvenes sin una orden superior, por un lado. También por la alteración de evidencias, es decir, cuando llegó la Fiscalía, casi 3 horas después al lugar de los hechos, pues los militares ya habían alterado la evidencia, habían recolectado casquillos y habían movido los cuerpos de los jóvenes. Entonces, esta cadena de mando no se puede entender sin la autorización de un superior jerárquico. La CNDH también, en su premura por emitir una recomendación complaciente a la Sedena, solamente tiene entrevistas con 3 de las familias. De las 6 familias, solamente entrevista a 3 y no entrevista a los testigos sobrevivientes, es decir, a Luis Gerardo y a Alejandro. Y no los entrevista porque una de las condiciones que nosotros pusimos para que se dieran esas entrevistas es que estuviera presente un perito psicólogo. ¿Por qué? Porque al entrevistarle un visitador abogado, pues se revictimiza y se nos puede poner emocionalmente mal, o en el caso de Luis Gerardo, que tiene 4 impactos de bala en su cuerpo, su estado de salud se podría alterar. Entonces, la CNDH se negó en todo momento a enviar psicólogos y médicos a Nuevo Laredo y solamente enviaron a 4 abogados, que me parece absurdo, porque la integración de un expediente de queja debe ser justamente así, integral, multidisciplinario. Una comisión de la CNDH en otras administraciones estaba compuesta por un jefe de misión, abogados visitadores, peritos en criminalística,
médicos y psicólogos. Y entonces en esta ocasión pues solamente enviaron cuatro abogados. Otra de las observaciones que hacemos nosotros es que si bien es cierto que hay 4 militares que aparentemente aceptaron responsabilidad al haber disparado en contra de los jóvenes, los otros 17 elementos, incluyendo el mando, este señor Helio Conde Toledano, son responsables por encubrimiento. Es decir, supieron que ahí se registró una ejecución extrajudicial y no hicieron nada, guardaron silencio. Y finalmente, don Ernesto, hay una víctima para nosotros muy importante, que es la vecina donde quedó estacionada la camioneta frente a su domicilio, que se llama Sara Luna Medellín. La fachada de su domicilio presentó más o menos entre 40 y 60 impactos de bala. Muchas de esas municiones, de esos disparos, perdón, entraron a su vivienda, dañaron aparatos electrodomésticos, ventanas y otros muebles. Y la misma señora Sara, como consecuencia de haber escuchado los pedidos de auxilio de los jóvenes heridos y de haber visto casi cómo matan a Alejandro ahí en el lugar de los hechos, emocionalmente está muy afectada. Entonces, la CNDH no admitió esa queja de la señora Sara Luna, que es testigo nosotros muy importante, y no se le brindó ningún tipo de ayuda psicológica. Por eso decimos que esta recomendación está incompleta. Y finalmente lo más grave, lo que nos parece más grave, no documenta la ejecución extrajudicial de 2 de los jóvenes, de Jonathan y de Gustavo. Gustavo Ángel Suárez, es la persona que va conduciendo la camioneta y que aparte de tener 10 impactos de bala en su cuerpo, uno de ellos justamente está en su cabeza y el otro es de Jonathan Aguilar Sánchez, que solamente presenta una herida en la cabeza con una marca que nosotros le llamamos anillo como evidencia, y que significa que pudo haber sido víctima de ejecución extrajudicial ahí mismo en el lugar de los hechos. Es decir, en algún momento estuvo vivo a pesar de la agresión, pero finalmente terminan con su vida. Todo esto nos hace pensar que la CNDH no tenía interés en llegar a una conclusión como la consideró don Alejandro Encinas en alguna declaración a medios de comunicación, que ahí se cometieron ejecuciones extrajudiciales y por lo tanto solamente habla de la privación de la vida. Olvida el término arbitrario, que es lo que marca la gravedad de los hechos, don Ernesto. Muchas gracias, abogado Raimundo Ramos. 2 cuestiones. Una, también en el comunicado que nos compartieron ustedes el día de ayer, hay una declaración de su parte en torno a otra violación que nos parece importante compartirla con la audiencia, y si usted puede explicarla más ampliamente, de cómo los militares, una vez que se da esta ejecución, acuden a los domicilios de una de las víctimas y de otro de los que habían sobrevivido, y bueno, fueron amenazados con detenerlos y acusarlos de pertenecer a un grupo criminal. Sobre esto, si nos puede ampliar un poco más, porque también eso es uno de los elementos que usted menciona que se omitió como parte de este comunicado de la CNDH. Y otra cuestión importante, usted menciona que es muy probable que esta recomendación de la CNDH se haya elaborado para complacer a la Sedena, si también nos puede decir esto. Y lo que más nos ha llamado la atención, y que también vemos que otros medios de comunicación lo retoman, es que es probable, usted dice, que se haya redactado en el departamento jurídico de la Sedena. Sobre estos 2 puntos, abogado Ramos, si nos puede compartir con el auditorio. Sí, Violeta, con mucho gusto. Mire, según la recomendación de la CNDH, ellos aseguran, porque a nosotros no nos consta, que el día 4 de marzo solicitaron medidas cautelares a la Sedena para protección de estas familias y que ese mismo día prácticamente la Sedena aceptó. También es inédito, regularmente tardan varios días. Sin embargo, el
5 de marzo, en la madrugada, a las 00:30 horas, un grupo de militares se presenta en el domicilio del señor Enrique Pérez, que es el papá de Gustavo, uno de los fallecidos, y de Alejandro, el sobreviviente, y para justificar su presencia allá afuera, revisan un vehículo de la familia, acusándolos de que el interior del vehículo olía a marihuana, cosa que es falso porque el vehículo estaba estacionado. En la discusión donde el señor Enrique le pide a los militares por qué lo están molestando, o sea, por qué van a su domicilio, si él ha presentado una denuncia en la fiscalía por la muerte de su hijo y una queja en la CNDH. Entonces el capitán que va al mando, que creemos que es un abogado también, justifica que él tiene la autoridad para detenerlo si él quiere. A pesar de que no está cometiendo don Enrique ningún delito, ninguna falta administrativa, porque sale de su domicilio junto con su esposa a ver por qué estaban revisando ese vehículo de un sobrino, la actuación de los militares es muy abusiva, muy prepotente. En algún momento de la conversación, don Enrique le dice: esas cámaras que están ahí están grabando lo que estás haciendo y vamos a presentar una denuncia por estos hechos. En ese momento el tono de los militares cambia totalmente, no se disculpan, pero le piden que revise el vehículo para que vea que no le falta nada, que no le han robado nada, y en ese momento se retiran. Eran 3 vehículos tipo pick-up y un vehículo blindado tipo Sandcar. Sin embargo, nosotros al día siguiente, como fue en la madrugada, en la mañana siguiente inmediatamente hicimos un comunicado de prensa solicitando medidas cautelares sin saber que la CNDH ya las había emitido, pero no les había hecho del conocimiento a las familias. Por lo tanto, para nosotros es muy grave esta violación de la medida cautelar que la propia CNDH había solicitado a la Sedena para que no se les molestara, intimidara o hubiese actos de represalia. Esto lo omite totalmente la recomendación. En cuanto a la redacción de la recomendación, tenemos conocimiento de 2 cosas. Primero, que en diciembre del año 2020, me parece, la CNDH celebró un acuerdo con la Sedena en diciembre para capacitar a oficiales y tropas del ejército mexicano en materia de derechos humanos y en materia de uso excesivo de la fuerza incluso. Y desde entonces la CNDH ha sido muy complaciente. A nosotros nos han cerrado cuando menos 4 expedientes de queja porque dicen que no hay elementos suficientes cuando se trata de inculpar a Fuerzas Armadas. Y la posibilidad de que este documento haya sido redactado en un área jurídica de la propia Sedena, obviamente en colaboración con la CNDH, todavía llamaría yo colaboración, es porque justamente no toca la cadena de mando. Regularmente Sedena procura mucho cuidar su cadena de mando y los protege, los encubre. No es el primer caso, está el caso reciente de los estudiantes del TEC masacrados también en Monterrey, el caso de Tlatlaya, que en un primer momento solamente se culpó a la tropa y no a los mandos. Y el más reciente, Nuevo Laredo, tiene que ver con la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez, de 4 años de edad, también muerta por balas del ejército mexicano, pero como participa un general en ese operativo, hasta el momento la Fiscalía no ha imputado cargos y la Secretaría de Defensa está encubriendo ese homicidio. ¿Qué sigue para nosotros después de esta aberración de recomendación? Pues solicitar al Congreso Federal, particularmente al Senado de la República, que manden comparecer no solamente a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino también al general secretario, porque el general secretario no ha dado la cara sobre este asunto. El comunicado de prensa que emitieron a los 3 días de ocurridos los hechos es un comunicado lleno de falsedades y de omisiones. Por lo tanto, esta recomendación tendría que refutar totalmente el comunicado de la Sedena y sin embargo no lo hace. Y adicionalmente, queremos que estos 2 funcionarios públicos comparezcan
es porque horas después de la masacre de estos jóvenes, un grupo de militares dispara a población civil, agrede a 9 periodistas que estaban cubriendo los hechos y a un servidor como defensor de los derechos humanos, situación que tampoco lo incluye la recomendación. Nos pareciera que quieren hacer expedientes aparte para que en algún momento cerrarlos por falta de evidencia. Ya, pues abogado Raimundo Ramos, hay muchas preguntas también todavía aquí. Tenemos ya también otra entrevista con Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoyan. Pero nada más para despedir, siguen haciendo los comentarios hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador y llama la atención que el presidente vuelve a repetir que un periodista llevó este audio de una conversación con usted, con algún integrante del cártel del noreste allá en Nuevo Laredo. Y yo le pediría nuevamente para la audiencia que está escuchando y que hace este señalamiento, ¿qué le respondería? Bueno, don Ernesto, usted sabe que esas acusaciones tienen otro fondo. Ninguna autoridad, ni la Fiscalía General de la República, ni la Fiscalía de Tamaulipas, ha autentificado esa conversación o esa relación que quieren hacer de mi persona con personajes de la delincuencia organizada, que la Presidencia de la República, la conferencia de mañanera, no es el lugar indicado. Si en todo caso ellos se sienten ofendidos por mi trabajo, pues que acudan a un ministerio público. Pero lo que vemos son descalificaciones, descréditos, justamente porque estamos cuestionando a 2 instituciones del Estado mexicano que están haciendo un mal trabajo y que no le están ayudando al presidente. La Secretaría de la Defensa Nacional, con este tipo de masacres, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, complaciendo totalmente a la Sedena. Nos tienen sin cuidado, Ernesto. Nosotros seguimos trabajando acompañados de las víctimas. No es la primera ocasión. Es solamente una campaña que nos pone en riesgo, una campaña de criminalización que nos pone en riesgo. Y si el presidente insiste en darle voz a esas personas que incluso no están acreditadas como periodistas o no tienen una currícula de periodistas, pues él estará asumiendo responsabilidad en caso de que nos llegue a pasar algo. Ya, nada más ahí sobre este punto, para la gente que está escribiendo y que hace los señalamientos, porque me parece importante para quien no lo escuchó en otro momento sobre esa conversación y que ya lo hemos hablado, pues que es una conversación que usted tiene pues con todos con todas las personas con quien le toca llevar la defensa. Si pudiera explicar esta parte, por favor. Muy breve, Ernesto, porque es seguirles el juego. No estoy de acuerdo, pero por respeto a usted lo voy a hacer. Es una conversación que tengo con un familiar de una persona que denuncia allanamiento de vivienda y daños por parte de un grupo de marinos que operaban en Nuevo Laredo. En ese momento de la conversación, ninguna autoridad tiene una ficha de búsqueda donde determine que esa persona es un integrante del crimen organizado. No hay ninguna alerta y por lo tanto yo no soy Ministerio Público. Yo no le puedo pedir a las familiares de víctimas que me presenten una carta de no antecedentes penales para presentar una queja. Ese es el contexto, don Ernesto. Muy bien, abogado Raimundo Ramos, pues seguimos al habla y cuídese mucho por allá, porque sí que está fiero el asunto. Así que le mandamos. Gracias, don Ernesto, gracias, Violeta, y gracias principalmente a su auditorio. Muy amables. Gracias a usted, abogado. Buen día. Buen día.